El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los viernes a las 2 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saludo a su amigo Ernesto Duque Padilla. Saludo también con mucho gusto, como siempre, a mi compañera en el micrófono, Zaida Morlet Villa. Buenas tardes, maestro, y muy buenas tardes a todo el auditorio que como cada viernes nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Bien, como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y bueno, pues justamente el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema cultural, el desarrollo cultural en Coahuila a través de sus promotores. Estábamos discutiendo el concepto Zaida y yo, porque ella tiene una maestría en desarrollo cultural. Así es. Y no me acuerdo si el nombre inicial era promotor del desarrollo cultural, algo así, no aparecía el título de ustedes. ¿Cómo se gradúan? ¿Como promotores? No, es como máster en difusión. ¿En difusión? En difusión y promoción cultural. Bueno, aprovechamos para enviar un cordial saludo al maestro Santiago Chío Zulaika, quien se ha encargado de Es el titular durante ya 10 años. Pero no venimos a hablar de eso, venimos a hablar con un invitado muy especial, Armando Javier Guerra. Precisamente don Armando estuvo a cargo de la parte de extensión universitaria y difusión cultural, y además en una serie de programas culturales y en la promoción de esto. Muy buenas tardes, Armando. Muchas gracias y bienvenido. De veras muy amable. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Me gusta mucho su programa y pues me siento halagado de que me hayan invitado. Gracias. Hombre, al contrario, Zaida, nos haces favor de presentar a nuestro invitado. Claro que sí. Bueno, antes las líneas de comunicación directo aquí a cabina, claro. Al 482-6995 tenemos formas muy diversas y digitales de contacto. Directo a cabina también tenemos Facebook, El Universo Humano en Extensión, nuestro canal en YouTube. Si gusta también enviarnos un correo a eluni@gmail.com, pero sobre todo lo invitamos a visitar la página ernestoduque.com. Ahí encontrará y todos nuestros programas anteriores. Y bueno, son 3 hojas de currículum. Trataré de hacerlo lo más rápido posible. El licenciado Armando Javier Guerra, originario aquí de Saltillo, licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Jurisprudencia de Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, secretario particular del subsecretario de Recursos No Renovables de la Secretaría de Patrimonio Nacional, también coordinador del programa Aproximaciones del maestro Juan José Arriola en la Unidad de Televisión Educativa y Cultural de la Secretaría de Educación Pública, coordinador de Extensión Universitaria y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien además inauguró el Centro Cultural Universitario, que está ubicado en las calles de General Cepeda y Aldama, aquí en nuestra ciudad. Director de Administración del Instituto Coahuilense de Cultura y apoyo en la realización del Museo del Desierto en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Lo ubicamos precisamente por ese puesto. También director general de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías de la Secretaría de Educación Pública, aquí en Coahuila. Es importante recalcar, abrió 26 bibliotecas en diferentes municipios del estado, de las cuales 4 bibliotecas fueron aquí en Saltillo. Bueno, también director general del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y realizó el Centro Cultural Casa Purcell. Impresionante trayectoria, también publicación de libros, pero Vale la Pena Vivir en 1988 por el ITENS, antología de cuentos Todos Juntos en coordinación con Abraham Nuncio en la editorial Novaro en 1972, estudios sobre el alcoholismo en México, Plaquete. Fue miembro del Comité Nacional de Evaluación de Difusión Cultural de la Secretaría de Educación Pública, miembro del Consejo Directivo de la Alianza Franco-Mexicana, miembro de la Asociación de Servidores Públicos del Gobierno del Estado.
Además también reconocimientos, ganador del reconocimiento Gitana Tropical, que es la más alta condecoración cultural que le otorgó la Dirección Provincial de Cultura. En 2007 recibe la presea Saltillo, que otorga el Ayuntamiento de nuestra ciudad. En 2008 el reconocimiento por parte de la Asociación de Periodistas Independientes por la trayectoria cultural. En 2008 también el reconocimiento por parte de la Presidencia Municipal de Parras a través del Departamento Cívico-Cultural. En 2009 recibe los reconocimientos por parte de la Universidad Valle de Santiago y por parte de los presidentes municipales de la región carbonífera y la región centro desierto. Y en 2014 recibe el homenaje por su destacada trayectoria de 50 años en el ámbito cultural, Armando El Chino Guerra, rendido por parte del gobierno del estado de Coahuila y la Universidad Autónoma de Coahuila. Bienvenido y muchas gracias por aceptar Muchas la gracias, invitación. al contrario, gracias a usted. Comuníquese con nosotros, participe en este programa. Armando, tú has visto, pues no sé cuántos años la cultura. Me llama la atención, tú eres egresado de la Facultad de Jurisprudencia. Así es. ¿Cómo fue que te metiste al medio cultural? Pues fíjate que fue precisamente cuando estaba estudiando de leyes. Antes era nomás la Universidad de Coahuila, no era autónoma todavía. Esto que te Hasta digo, el 73. hasta el 73. Esto yo estudié del 62 al 66. Ajá. Entonces estaba José de las Fuentes, el rector. Ah, ya. Y don Francisco y todas las grandes divos de la literatura eran de la Facultad de Jurisprudencia, eran los que daban clases y con los que me tocó estudiar. Pero ahí mismo, estando de estudiante, me tocó formar los cineclubs. Aquí en Saltillo, en el 64, fue el primer cineclub que organizamos y empezamos a un movimiento cultural, pero netamente estudiantil. Es lo que veo, porque el cineclub es muy posterior y en la universidad, en el área de cultura. Claro. Esto lo hacían ustedes como estudiantes. Nosotros lo hacíamos como estudiantes en la biblioteca de la Alameda. Ah, ya, ahí comenzamos. claro. Y luego posteriormente, cuando se hizo el edificio Coahuila, nos cedieron un espacio para pasar cada semana una película en el sótano. Y entonces eso lo manejábamos, pero independientemente del cineclub, traíamos a los artistas de teatro, a obras de teatro de Monterrey. Trajimos para que inaugurara el cineclub ahí en la biblioteca a un joven que era un proyecto, que le gustaba escribir cine, escribía en el Excelsior de México, que se llamaba Carlos Monsiváis. Mira, nada apenas más. comenzaba. Oye, era de las primeras veces que venía para acá, yo imagino, Fue la ¿no? primera vez que vino, era muy joven Carlos, y desde ahí nació una amistad que duró toda la vida. Sí. También él me presentó con otro joven proyecto que estaba destacando en pintura, que se llamaba José Luis Cuevas. Fíjate nada más. Entonces lo trajimos aquí, trajimos a una serie de gentes que era por primera vez, pero era en otras condiciones que traíamos. Ahorita que decía aquí usted de que estaba ya con la maestría de esto, yo me acuerdo que nosotros los promotores de cultura de esa época, pues no teníamos ningún estudio, era porque nos nacía, era porque Era nos de amor al arte, gustábamos, ¿no? entonces Claro. lo hacíamos sin ninguna preparación, lo hacíamos como Dios nos dio a entender. Y veo que además contaba mucho la vinculación, por lo que comentas, son las relaciones que inician estos primeros posibilidades de invitar gente, que me imagino que entonces no era muy oneroso traer a algún escritor o algún pintor, ahora todo cuesta. Claro, fíjate que en esa época tienes toda la razón, lo único que te pedían era el transporte y el alimento y el hospedaje, es decir, que lo podíamos poner fácilmente, no había avión, todo era a través del tren, el tren de Monterrey, México, ¿verdad? Era el que existía. Sí, el directo. El directo, y luego... Así el regiomontano. El regiomontano. Después, con Javier Villarreal Lozano, que él dirigía un periódico en Monclova, entonces nos juntamos porque yo fui a estudiar, a hacer mi tesis en Monclova, y allá trabajamos con Javier Villarreal, hicimos los cineclubs en Monclova y seguíamos el de Saltillo, y entonces ya trabajábamos con SATEC, Sociedad Artística Monclova. Entonces empezamos a vincular, entonces ya ellos nos ayudaban, pero los grandes artistas que traíamos y todos los que estaban comenzando apenas, que todavía no eran divos, entonces venían tranquilamente
y comían en las casas particulares, no te pedían incluso hoteles. hasta se quedaban, ¿no? Claro, y se quedaban Sí. 1 o 2 o 3 días más y no había ningún problema, era una gran convivencia. Entonces así se manejaba en esa época. Entonces poco a poco me tocó ver cómo fue manejándose y desarrollándose la promotoría cultural. Ya más Ya institucionalizada. más institucionalizada. Pero yo te preguntaría antes de ir a eso, ¿cómo veían ustedes en aquellos tiempos la cultura? ¿Qué los movía? ¿Cuál era el interés? ¿Qué querían hacer con el cineclub? Con estas visitas de protagonistas culturales a Saltillo. ¿Cuál era su intención? Mira, era en primer lugar un interés muy personal en el sentido de los que participábamos, que si queríamos ver buenas películas teníamos que hacer nuestro cineclub. Y con eso, como nos gustaba y sabíamos que lo que íbamos a exhibir, tanto en cine como en exposiciones, como en conferencias, como en teatro, que era algo que era muy importante en la cultura, pues queríamos difundirla e invitábamos a la gente, porque sabíamos que eso que iba a ser en beneficio de toda la sociedad. Era una sociedad muy, muy seria. Todavía en ese sentido, era muy cerrada. Ajá. Entonces, pues hablar de cultura era que estuvieras hablando en el desierto, ¿verdad? Porque verdaderamente a nadie le interesaba. No, porque ahora se llama creación o promoción de públicos, ¿no? Procuración. Ha ido Procuración, cambiando y ha ido evolucionando. Evolucionando. Porque yo me acuerdo que cuando llegamos nosotros, que regresé yo, porque estuve fuera 20 y tantos años de Saltillo, cuando regreso aquí, en el 88, a trabajar en la universidad, pues yo comencé con 3 puestos ahí, porque era difusión cultural, extensión universitaria y tenía comunicación social. Fíjate nada más. Bueno, entonces, pues, ¿qué te que parece? ahora son 3 áreas. Sí, Y son entonces distintos. hablaríamos en un, digamos, un segundo momento sobre este desarrollo ya institucional, si te parece, después de ir a un corte musical. ¿Cómo no? El Universo Humano en Extensión, 482-6995. Regresamos. El universo humano en extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos. Ya regresamos y como ustedes pueden escuchar, no dejamos de platicar con Armando. En el corte no perdimos ni un fragmento de tiempo porque precisamente este tema es muy rico. Conversábamos acerca de aquellos tiempos de la sociedad conservadora de Saltillo y de su regreso, como antes no existía la profesionalización en materia cultural y cómo se fue dando, Armando. Así es, fíjate que comenzó, mira, pues te digo, nosotros lo hacíamos como ya les repetía, como nosotros nos dio a entender porque nos gustaba, porque nos nacía, porque queríamos, a nosotros nos gustaba y queríamos compartir lo que nos gustábamos. Sabíamos que eso nos podía ayudar a todos y queríamos que todos disfrutaran ese gusto que era muy de nosotros. Pero el clima no El era grupo. muy receptivo, No, ¿verdad? El clima para nada, social, la atmósfera. para nada. Era una cosa muy cerrada, era una cosa donde se censuraba mucho por parte de la sociedad y que era incongruente porque era la época de los 60s, Claro. que era cuando se estaba dando una revolución cultural en todo el mundo, una revolución de los estudiantes. Estaba el mayo de los estudiantes en Francia, en Alemania, aquí en México en el 68. El hombre llegó a la luna, estaban los Beatles, estaban los Rolling Stones, La música, estaban la televisión The a Doors, color. la televisión estaba comenzando, en fin, era todo estaban los hippies, estaba las drogas en ese momento en boga, la marihuana, en fin, era una revolución y aquí no podíamos decir nada, porque todo tenía que pasar a través de la iglesia, de ciertos empresarios, que ellos dictaminaban si era bueno, si era malo, la sociedad misma, el casino. Era un todas acto las de reglas. rebeldía, una cosa Totalmente, parecida. sí, porque estabas luchando contra una serie de gentes y de barreras. Yo comentaba también en el corte acerca del movimiento
de autonomía de la Universidad Nacional con Gómez Aria, con Vasconcelos, y precisamente las reformas universitarias en materia de extensión y cultura veían un logro en la autonomía porque podían expresar con claridad estas manifestaciones, pero además acercar a la población, a los obreros, a la gente que estaba más desprotegida. Ellos se vinculaban mucho con eso. Yo creo por eso algunos sectores económicos ven una amenaza o veían una amenaza en esto que ustedes estaban haciendo. Tienes razón, pero además de eso, fíjate que iban más allá sus temores. Ajá. Como nosotros en el cineclub no teníamos dinero, ni quien nos apoyara, ni la universidad en ese tiempo, ni la escuela, ni nadie, mucho menos la iniciativa privada, todo lo poníamos entre nosotros, de nuestro bolsillo o algo. Entonces, la única embajada que nos ayudaba prestándonos las películas, pagando el envío de los autobuses a Anáhuac. Ya eran aquellos carretes enormes. Eran los carretotes. ¿Eran 75 milímetros? 16 milímetros. 16 milímetros. Eran gigantescos, eran 2 o 3 o 4 carretes. Entonces ellos te los mandaban, pero era la embajada rusa. Ah, sí, entonces, claro, yo me acuerdo, ¿cómo no? Claro, pues a eso agrégale de que se oponían a la cultura, se oponían a lo que veíamos en arte, en lo que les mostrábamos, agrégale que en esa época era la Guerra Fría, entonces trabajábamos con la embajada rusa, ergo éramos comunistas. Entonces nos atacaban hasta en los periódicos, esposas de gobernadores de esa época y todo, hacían referencias al comunismo. Entonces éramos comunistas y éramos marihuanos y éramos jotos porque nos gustaba. Y atentaban contra la moral y buenas costumbres, ni qué decir, ¿no? Costumbres. Así era, fue una lucha titánica, pero pues seguimos nosotros terco y todo porque nos gustaba. Pero éramos un grupo que poco a poco íbamos ayudando. Había gentes como Sergio Verduzco, como Javier Villarreal Lozano, el mismo Catón, que estaba comenzando también y ahí yo apoyaba. Había mucha gente que ayudaba mucho en esa y bueno, ya época. Tu regreso a la ciudad de Saltillo, ves ya institucionalizarse un poco más esto, sobre todo entrando ya con lo que respecta a la universidad, porque ahí se reorganiza ya la función, ¿no? Sí, yo regresé en el 88, después de haber estado 20 y tantos años fuera. Entonces yo estuve viviendo 10 años en París, 10 años en México, manejé el programa de televisión del maestro Juan José Arreola. Entonces cuando regreso aquí a Saltillo, me vuelvo a topar con la palabra censura. Entonces yo veía que Saltillo no había avanzado casi nada. Entonces nos unimos, que Javier Villarreal estaba en el Instituto Estatal de Bellas Artes, yo estaba en la universidad, México, y después ya cuando regresa, pero estaba aquí en el Instituto Estatal de Bellas Artes, aquí en Saltillo, que había creado el Flores Tapia, ¿verdad? Óscar Flores Tapia. Ya estaba el Teatro de la Ciudad, en fin, ya había más facilidades para hacer cosas. Entonces ya con el maestro Remigio Valdés Hernández, que era el rector, entonces ya pudimos volver a abrir el cineclub en la escuela de enfermería, con aparatos de 35 milímetros. Duró mucho ese equipo ahí. Claro. Yo no sé si todavía pero el auditorio, no sé, ahí el audiovisual, era un auditorio estaba preparado perfecto para eso. Pero además me encontré yo con cosas maravillosas que les digo que me encontré con la censura. Por ejemplo, un día pasamos una película que se llama La Luna de Bertolucci y pusimos un anuncio que decía: no se aceptan menores de edad. Bueno, al día siguiente me habló una señora y me dice, ahí a Difusión Cultural, me dice: oiga, ¿qué le pareció? ¿Fue al cineclub ayer? Claro, le digo, ahí estuve. ¿Qué le pareció la película? Le dije: una maravilla. ¿Y usted le gustó? ¿La vio? ¿Cómo cree que me va a gustar una película como esa? Mi hija salió espantada. Le dije: oiga, pero ahí decía que era para menores que no era para menores para de edad, era para adultos. Dice: es que mi hija tiene 34 años, pero se asustó con lo que vio. Bueno, entonces era maravilloso. Me acusaron con el rector pues obviamente me pidió que bajáramos la línea en ciertas películas. Atacaban y reportaban porque en la librería universitaria que estaba en Pérez Treviño y Zaragoza, en el ¿cómo se llama? En el anaquel, poníamos al exterior. Era Venustiano Carranza. Que era Venustiano Carranza en esa época, efectivamente, y ahora es Pérez Treviño. Teníamos ahí las oficinas de extensión universitaria y teníamos la librería en la planta baja. Un edificio muy bonito. Muy bonito, ¿no? El edificio. Claro, sí.
pero entonces reportaron de que yo tenía y vendía libros pornográficos, porque tenía al Marqués de Sade, porque tenía libros ingleses, El amante de Lady Chatterley y todo. Y un día me cayó el rector con otros funcionarios a revisar la librería por esas acusaciones que me estaban haciendo de pornógrafo. Entonces, pues cuando vio que eran libros además clásicos, pues aparte de que sí eran libros fuertes y todo, pero eran libros clásicos, estaban sí, que hay que los leer. cuentos de Canterbury y todo eso. Entonces, pues lo único que vio el rector dijo, mire, para evitar problemas, en lugar de tenerlos en la vitrina, póngalos en una mesa al interior de la biblioteca y se acabó, y siguió sin problema. Pero sí me encontré con ese problema de la censura nuevamente, después de 20 y tantos años de estar fuera, ¿verdad? Hasta ahora se me ocurre el nombre del programa. Siempre titulamos de alguna manera curiosa nuestros programas. Debió haber sido los avatares de la cultura, ¿no? Porque sí, no ha sido fácil. Y entonces yo creo que una parte importante en este desarrollo es infraestructura. Sí. Porque en cultura pues hay muchos enfoques, pero creo que es fundamental hablar de eso, porque sin los recursos, sin las condiciones, sin los medios, no se puede hacer gran cosa. Y bueno, hemos visto aparecer teatros y museos, y hemos visto aparecer también espacios de organización de la cultura. Claro. Eso también has estado por ahí. Sí, mira, me tocó precisamente en la universidad hacer la galería, que es la más grande actualmente de Saltillo, que es la que está en Aldama y General Cepeda, y con oficinas de difusión cultural. El Centro Cultural. El Centro Cultural Universitario, se me tocó hacerlo en esa época. Me tocó hacer también el teatro que está abajo de Otilio González. El Otilio González. Bueno, el teatro de cámara. Yo participé también cámara. desde mi lado, pues yo estaba en posgrado. Claro. Y entonces ustedes, en difusión y posgrado, trabajábamos muy conjuntamente. Sí, teníamos un reporte. Teníamos el reporte universitario, científico y tecnológico. Lo hacemos en conjunto. Ahí tenemos una colección. Y luego el Otilio González, también lo hacíamos juntos. Claro. Y fue el año en que nace la Biblioteca de Ciencia y Tecnología Isaac Asimov, entonces con apoyo del UNAM. Eran los cassettes grandes, claro, que empezamos a coleccionar con algunas videograbadoras. Bueno, esa es una época que ahora ya no es necesaria, pero me sigue llamando la atención un hecho importante. Tú que tienes una gran afición por el cine, y que empezaron justamente con el cine. Hoy el mercado del cine está restringido solamente a lo comercial. Sí. Ya no hay opciones. Ustedes hacían el teatro, hacían el cine de cultura, cuando incluso el saltillense podía ir a distintas salas a ver distintas películas de distintas épocas. Ahorita eso ya no es posible. Tienes toda la razón, e incluso te voy a decir una cosa, que en la universidad llegamos a tener un programa de cine club, pero abierto a todo mundo, en el sentido de que lo hacíamos las noches de los sábados. Comenzábamos a las 8 de la noche y pasábamos 5 películas y terminábamos a las 8 de la mañana. Entonces, cobrábamos 25 pesos de aquella época por las 5 películas. Pero se llenaba el cine. Era un cine comercial. Pasábamos películas que en primer lugar fueran buenas, de calidad, y que no hubieran sido exhibidas en Saltillo. Se llenaba el cine y por 25 pesos veías 5 películas, pero en cada intermedio te regalábamos sándwiches, palomitas, café, galletas. Entonces era una noche maravillosa. ¿Para qué ibas a tu casa? Entonces, y la gente le amanecía. Le amanecía. El estacionamiento de esa época, de donde estaba una gran tienda de venta de comestibles gigantesca, estaba lleno de los carros, pero además era maravilloso porque era una época en que no había antros, no había nada, entonces era un escape para todos los muchachos y muchachas ir ahí a pasar una noche maravillosa, gigantesca, y viendo no sé 5 si era una tienda que yo conozco bueno vamos a ir al corte de yo la no media, sé de lo que están hablando. Sí, no, es que no podemos aquí hacer anuncios comerciales. Pero vamos a regresar después de un corte. Estamos con Armando
Guerra, hablando de cultura, avatares de la cultura. El universo humano en extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos.